de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y la relevancia de esta entidad, pues precisamente se debe, entre muchas cosas, al trabajo que realizan nuestros investigadores, como los que el día de hoy nos acompañan. La doctora Virginia Medina Ávila, por supuesto, que presenta el libro Influencia de los escritores en la renovación del cine mexicano de los 60 y 70 del siglo XX, así como el profesor investigador que comentará esta obra que recientemente, a finales del año pasado, presentó un texto. Me refiero al doctor Jorge Olvera. Claro que también esta licencia de la Universidad Nacional y en concreto de la Facultad de Estudios Superiores Zacatlán se debe a la esencia de la misma, y la esencia de la universidad, el espíritu de la universidad, pues se debe a sus alumnos, a ustedes y por supuesto a sus profesores, ¿no? En ese sentido también quiero agradecer la presencia del profesor Tarcisio Chárraga, que el día de hoy nos acompaña. Muchas gracias, maestro. Y pues también a los invitados especiales de la doctora, que el día de hoy están con nosotros. La dinámica de esta presentación, que será breve, consiste en lo siguiente. En una primera instancia escucharemos a la doctora Virginia Medina Ávila, que nos hablará sobre lo que presenta el día de hoy, ¿no? Que además cuenta con la proyección internacional, dado que se edita en una editorial española. Nos va a platicar más al respecto en unos momentos, y en una segunda instancia el profesor Jorge Olvera comentará sobre el contenido de este libro. Voy a leer unas líneas curriculares de la doctora Virginia Medina. Ella es profesora adscrita al programa de Periodismo y Comunicación Colectiva de la Facultad de Estudios Superiores Zacatlán de la Universidad Nacional Autónoma de México. Su línea de investigación son los fenómenos de la comunicación, el cine y la literatura. Destaca su trabajo en torno a la radio. Nos dice Guillermina Baena Paz, en el prólogo del libro coordinado por la doctora y por José Botello, como Audience, Observador de Textos Teóricos para Aprenderla, que la doctora Medina es minera acuciosa de datos radiofónicos. Tiene los títulos académicos de licenciada en Ciencias de la Comunicación y maestra en Letras Mexicanas, así como doctora en Letras por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es especialista en mercadotecnia enfocada a niños y niñas por la Universidad de San Diego y en montaje y lenguaje cinematográfico por el Departamento Académico de la Cineteca Nacional. Es profesora de tiempo completo en la FES Zacatlán, donde imparte las asignaturas de Arte y Comunicación, Desarrollo y Legislación de los Medios de Comunicación, Estructura y Desarrollo de los Medios y Semiótica para la Licenciatura en Comunicación. Además participa en el posgrado de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. En 2018, este año, recientemente, aquí les doy la primicia a todos ustedes, le dieron la cátedra a José Villegas, por distinguirse particularmente en el desempeño de sus actividades académicas, así dice la convocatoria. Que no es poca cosa. Muchos de los profesores de la facultad de la universidad se dicen catedráticos sin serlo, no somos profesores, ¿no? Aquí estamos enfrente de una verdadera catedrática universitaria. Medina Ávila ha desarrollado trabajos sobre análisis del discurso, cine. Es relevante, muy importante su trabajo que hizo, el trabajo que hizo con González Casanova, titulado Diccionario de Escritores del Cine Mexicano Sonoro de Libre Acceso. Si ustedes lo googlean, no van a dar con este trabajo, que es importantísimo. También ha desarrollado trabajos en comunicación y mercadotecnia política, literatura y literatura dramática. No obstante, como mencionaba, el fenómeno radiofónico ha sido objeto de sus últimas investigaciones y ha publicado 4 libros al respecto. Imaginar la radio, Guiones para su historia, Nuestra voz de toda otra palabra, Historia de la radiodifusión en México, de 1921 a 2010, Oma Audience 1 y Oma Audience 2. A Raúl Trejo del Árbol, también uno de los investigadores destacados en comunicación, que pertenece por supuesto a la UNAM, dice a propósito de su trabajo: es claro y sólido, ¿no? Acude a una respetable variedad de fuentes, ofrece un excelente de estudio comparado y amalgama la reflexión del campo, ¿no? Esto lo dice para referirse a la investigación de la doctora Virginia Medina. Es miembro además, doctora del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Además, Virginia Medina se ha desempeñado profesionalmente como directora de medios impresos, consultora en comunicación y relaciones públicas, y además ha sido analista de comunicación política, opinión pública y marketing político.
Pues bienvenida, doctora, tiene usted la palabra. Hola, buenas tardes. Agradezco la presentación abrumadora, ¿verdad? Pareces a los entrevistadores que sacan información que uno mismo conoce. No, muchas gracias. Sobre todo por lo que decía Guillermina y lo que decía Raúl Trejo. Muchas gracias. Bueno, la influencia de los escritores en la renovación, aquí yo creo que ya no ocupo, se llamaba influencia de los escritores en la renovación y búsqueda del cine mexicano de los 60 y 70. Así se llamaba originalmente, pero aquí ya no cumplieron los. Bueno, el objetivo del libro es resaltar la importancia de la creación de los escritores que incursionaron como guionistas en el cine mexicano de 1964 a 1977, periodo donde el cine mexicano se distingue por la renovación y búsqueda tan necesaria para salir de las crisis económicas, temática y estética. Los escritores que incursionaron en el cine mexicano de los años 60 y 70, a partir del primer concurso de cine experimental convocado por la sección de técnicos y manuales del Sindicato de Trabajadores de la Producción Cinematográfica en 1964, fueron en su mayoría creadores pertenecientes a la generación del medio siglo, que vieron en el cine otro poderoso medio de expresión en donde dar rienda suelta a la imaginación, imprimirle un aire renovador en la temática y tratamiento. No es que se lo hubieran inventado todo, aunque eso era lo que parecía, pues recorrían caminos transitados en otras latitudes. Sin embargo, se respiraba un aire de frescura y era como si abrieran la caja de Pandora en el sentido de Paul Diel, que asimila el símbolo de la exaltación imaginativa, y de ello hubiera emergido todo lo que estaba oculto. Así, la filmoliteratura había sido elegida como un acto amoroso, íntimo y creativo. Su incursión en el cine significó la propuesta de arquetipos literarios y símbolos de una generación en aras de la destrucción del sentido común, de la perversión del lenguaje y de la imaginación al servicio de nadie. Esa tentación de romper los moldes los llevó a experimentar Juan Rulfo, Carlos Fuentes, Gabriel García Márquez, José Emilio Pacheco, Emilio Carballido, Elena Garro, Inés Arredondo, Ricardo Garibay, Vicente Leñero y otros, participaron en una época de propuesta de disidencia donde los jóvenes, sobre todo las jóvenes, en plena liberación sexual, querían sobre todas las cosas ser la maga, llevar medias negras, fumaban gitans y experimentaban y empezaban a cocinar mal. Además, portaban bajo el brazo, como una especie de amenaza, Rayuela de Julio Cortázar. Época donde la revolución como práctica abrigaba un deseo inconfesable de aventura y de heroísmo, donde los jóvenes intelectuales querían ser héroes como André Malraux y Lawrence de Arabia. Vivir aventuras y tener un destino individual, aunque ello entrara en contradicción con el evangelio revolucionario de la última epopeya occidental en la primavera del 68. Los años 60 y 70 se abrieron a una explosión de movimientos y escuelas renovadoras que tarde o temprano desembocarían en una dispersión singular en todas las esferas del arte moderno. Y en este parteaguas, en el cine se dieron en principio varias opciones: la nouvelle vague, el cinema nuevo brasileño, el nuevo cine alemán, nacido en Oberhausen, y la escuela checa, el New American Cinema y el movimiento de Quebec Libre, el nuevo cine japonés y las experiencias de cine africano, asiático o los países de América Latina. En nuestro país se dio precisamente en este periodo, 1964-1977, cuadro temporal suficientemente amplio para buscar ese juego de ecos, conceptos y motivos formales
de un cine de rompimiento de viejas estructuras donde la participación de los escritores fue destacada. México pretendía, como París y Nueva York, promover la cultura cinematográfica, crear salas de repertorio y publicaciones sobre la materia, como los 7 números de la revista Nuevo Cine, entre 1961 y 62, forjar una gran tradición de cineclubes y fundar instituciones dedicadas al estudio y rescate del cine encabezadas por la UNAM, que culminó con la creación de la Filmoteca de la UNAM y el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos. José de la Colina habla sobre la idea del concurso de cine experimental como la oportunidad para renovarse o morir, una apuesta para abrir un medio tradicionalmente cerrado. Cito: creo que es la mejor idea que ha aparecido en el cine mexicano, quizá desde que existe. Esto porque ha permitido la participación de nuevos creadores en un medio cerrado y asfixiado por la misma gente que viene haciendo el mismo cine desde hace 20 o 30 años. Fin de la cita. Las películas triunfadoras, en primer lugar tenemos a La Fórmula Secreta de Rubén Gámez, con texto de Juan Rulfo y voz de Jaime Sabines. Segundo lugar, En este pueblo no hay ladrones, de Alberto Isaac, adaptación de Emilio García Riera y el autor del cuento homónimo, Gabriel García Márquez. En tercer lugar, Amor, con 2 cuentos de Carlos Fuentes, incluidos en Cantar de Ciegos, Un alma pura y Las dos Helenas, adaptadas por el autor y los directores Juan Ibáñez y José Luis Ibáñez. Tajimara de Juan García Ponce, adaptada por él mismo y Juan José Burrola. La Sunamita de Inés Arredondo, adaptación de la autora Juan García Ponce y Héctor Mendoza. Lola de mi vida, de Juan de la Cabada, adaptación de Gabriel García Márquez. Cuarto lugar, Viento distante, donde El Parque Hondo es una adaptación del director Salomón Leiter sobre el cuento homónimo de José Emilio Pacheco. El quinto lugar, por orden de calidad, según la votación, resultó ser Amelia, de Juan Guerrero, donde los escritores Juan García Ponce, Juan Vicente Melo y el director adaptan la historia original de García Ponce. En estas cintas, los directores se asociaron con escritores y abandonaron los viejos argumentos tan falsos como intrascendentes, a la vez que renovaron una temática que, a fuerza de repetirse y copiarse a sí misma, permanecía impermeable a las nuevas corrientes cinematográficas. Los premiados y no premiados solicitaron la colaboración de la inteligencia del país, como escritores, argumentistas, adaptadores y hasta como autores y narradores. José Luis Cuevas, joven pintor de vanguardia y actor secundario de En este pueblo no hay ladrones, habla de manera optimista sobre la trascendencia del concurso. Cito: creo, dice Cuevas, que el cine mexicano debe cambiar sus rutas y aprovechar los valores que se revelaron en el concurso de cine experimental, del que han surgido los nuevos elementos del cine mexicano que lo llevarán por rumbos acordes a nuestro tiempo, como Alberto Isaac, Rubén Gámez, Salomón Leiter, Juan Ibáñez, Juan José Burrola, Manuel Michel, José Luis Ibáñez y Miguel Barbachano. Con ellos ha surgido una gran esperanza, no solo para una minoría, como se ha tratado de hacer creer, sino para el gran público que sostuvo 9 semanas En este pueblo no hay ladrones, 5 semanas La Fórmula Secreta, a pesar de tratarse de una película surrealista, un tanto difícil para el público en general, y 11 semanas Amelia de Juan Guerrero. Creo que, dice el pintor, que en sus manos está la justa dimensión internacional y contemporánea del cine. Fin de la cita. En 1965 vendría el primer concurso nacional de argumentos y guiones cinematográficos convocados por el Banco Nacional Cinematográfico, la Dirección Nacional de Cinematografía y la Asociación de Productores de Películas. Fueron inscritos 229 argumentos y guiones originales. En septiembre de 1966, el jurado, compuesto por Salvador Novo, Fernando Macotera, Juan José Ortega y otros, dio por ganador a Los Caifanes, de Juan Ibáñez, guión de Carlos Fuentes y el director.
Destacan Mariana de Juan Guerrero, sobre una historia de Inés Arredondo, y adaptación de Juan García Ponce, mientras Las Visitaciones del Diablo fue escrita por Alberto Isaac sobre la novela homónima de Emilio Carballido, y Paz y mi amor se basó en un argumento de Gabriel García Márquez. En 1966 se realizó el segundo concurso de cine experimental, del que surgió otro talento comprobado, el de Archibaldo Bonos, realizador de la cinta Juego de Mentiras o La venganza de la criada, basada en el cuento El árbol de Elena Garro. En 1969, Jorge Fons realizó la comedia ranchera El Querite, escrita por el director y Gustavo Sáenz, basada en la pieza teatral de Alfonso Anaya. Al año siguiente, Salomón Leiter hizo su aparición en Las Puertas del Paraíso, cinta escrita por el realizador y el poeta Eduardo Lizalde sobre la obra de Elena Garro. Durante la gestión del presidente Echeverría, 1970-1976, a decir de Emilio García Riera, ocurrió, cito, la virtual estatización del cine nacional en un país no gobernado por comunistas. Con esta estatización, mayoritaria, no total y forzada en buena medida, culminó en 1976 una época excepcional del cine mexicano. Nunca antes habían accedido tantos y tan bien preparados directores a la industria cinematográfica, ni se había disfrutado de mayor libertad de realización de un cine de ideas avanzadas. Fin de la cita. Durante la intervención estatal en el sector de la producción, debutaron en formatos profesionales poco más de 20 directores. Los logros más evidentes ocurrieron a cargo de 6 directores, todos ellos exponentes de un escaso pero auténtico nuevo cine mexicano: Felipe Casals, Arturo Ripstein, Jaime Humberto Hermosillo, Jorge Fons, Paul Leduc y Eduardo Maldonado. Casals lograría notoriedad con su película Los que viven donde sopla el viento suave, Canoa, El Apando y Las Porquianchis. Ripstein lo haría con El Castillo de la Pureza, Lecumberri y El lugar sin límites. Hermosillo con El cumpleaños del perro, La pasión según Berenice, Matiné y Naufragio. Fons con su relato breve Caridad y con sus largometrajes Los cachorros y Los albañiles. Leduc con sus excelentes documentales Endocidio y Notas sobre el Mezquital, y Maldonado con Jornaleros. La mayoría de estas obras condujeron al cine por nuevas vertientes más modernas e innovadoras. Pero lo más importante fue que el cine, realizado por la nueva generación de cineastas, logró llamar la atención del público y, por otro lado, recuperó en cierta medida el prestigio internacional del cine mexicano al obtener una buena cantidad de premios en festivales y muestras organizadas en diversos países. El cine mexicano pudo así contar con cineastas conscientes de su labor histórica, innovadora, apoyados por los escritores, identificados en los 5 grupos que hemos estado viendo en las imágenes de la presentación. En el primer grupo tuvimos a José Revueltas y Juan de la Cabada, que serían los veteranos que incursionaron en épocas anteriores. Sin embargo, en este periodo su participación fue más libre y decidida. En el segundo grupo tenemos a Carlos Fuentes, Gabriel García Márquez, Juan Rulfo, Hugo Argüelles, Emilio Carballido, Ricardo Garibay, Inés Arredondo, Elena Garro, Jorge Ibargüengoitia, Juan García Ponce, José Emilio Pacheco, Juan José Burrola y Luisa Josefina Hernández, de la generación del medio siglo. En el tercero está Emilio García Riera, Tomás Pérez Turrén, José de la Colina, Salvador Elizondo, Johnny García Scott, Juan Vicente Melo y Eduardo Lizalde, del movimiento Nuevo Cine. En el cuarto tenemos a Gustavo Sáenz y José Agustín, escritores de la onda, y en el quinto Vicente Leñero, Carlos Illescas, Paco Ignacio Taibo I, Juan Tobar, René Avilés Favila, Sergio Galindo y Luisa Josefina Hernández, periodistas, escritores, poetas, todos convertidos en guionistas. Tomemos aquí la experiencia de Arturo Ripstein. En casi todas sus películas de la época revisada,
el realizador les atribuye una función determinante a los escritores. En Tiempo de Morir, 1965, se asoció con Carlos Fuentes y Gabriel García Márquez. En Los Recuerdos del Porvenir, 1968, con Elena Garro. En La Hora de los Niños, 1969, con Pedro Miret. En El Castillo de la Pureza, 1972, con José Emilio Pacheco, con quien trabajó también en El Santo Oficio, en 73, Foxtrot en 75 y Lecumberri, el Palacio Negro en 1976. El Lugar sin Límites se basa en la novela homónima de José Donoso, mientras que el argumento de La Viuda Negra está basado en la pieza teatral de Viera Verovispa de Rafael Solano. Cadena Perpetua está basado en la novela Los de Antes de Luis Espota, cuya adaptación Ripstein trabajó con Vicente Leñero, mientras La Tía Alejandra, el argumento es de Delfina Cariaga y Sabina Berman, adaptación de Vicente Leñero y el realizador. Todos ellos escritores muy diferentes, pero pueden ser calificados de la misma manera, como en su momento lo reconociera Ripstein. Son buenos. Lo anterior es más evidente en la entrevista de José de la Colina a Ripstein. Cito: ¿buscaste a José Emilio Pacheco para El Castillo de la Pureza? ¿Por qué? Creo que no hubiera podido hacer este film yo solo. Yo tenía los ingredientes del guión, pero necesitaba un marco, una mano maestra para cocinarlo. José Emilio Pacheco es el colaborador ideal porque no trata de hacer él la película. Siempre está redondeando las escenas que yo planteo, con esa estructura dramática, y esto es esencial para El Castillo de la Pureza y para El Santo Oficio. Entonces sucedió así. Novelistas, ensayistas, poetas, dramaturgos acudieron al cine para dar la escritura, la imagen, el sentimiento y motivos. Había que correr los riesgos en la inversión y atender lo que el maestro neorrealista Cesare Sabatini había pregonado cuando estuvo en México en 1956. La elección de temas sobre problemas humanos no resueltos por la sociedad, el afrontar la realidad y eludir toda historia falsa, además de seguir los pasos de otras vanguardias, Fellini y Antonioni, Godard, Truffaut, la Nouvelle Vague en pleno y otros ecos. En lo inmediato, la participación de los escritores revitalizó el quehacer cinematográfico. En medio de las dificultades que enfrentaba nuestro cine, surgió este movimiento embrionario, hito en la historia de la cinematografía nacional, esforzado por romper el círculo vicioso que mantenía la industria. Su aspiración fue proponer un cine que respondiera a exigencias culturales y estéticas diferentes. De ahí el interés por mostrar lo que hicieron los novelistas y poetas para que esto fuera posible entre 1964 y 1977. Muchas gracias. Un enlace donde viene una página web de la UNAM sobre escritores del cine mexicano de 1931 a 2000. Creo que puede ser interesante que la vean. Ahí está el link, porque ven que filmografía, biografía, todo. Muchas gracias. Pues muchas gracias, doctora Medina, por compartirnos de qué va este importante trabajo. Es importante porque pues, el cine nacional en particular, esta época quizás no haya sido o no ha sido estudiado lo suficiente, ¿no? Sobre todo esta época, mencionaba yo, no hay mucho trabajo de investigación, ¿no? Sobre todo porque es un cine que recupera el prestigio internacional, ¿no? En donde escritores destacados, como citaba la doctora Virginia, que seguramente han conocido ustedes a lo largo de su formación. De hecho, pues el guionismo podría ser considerado, me atrevería a decir, al rato me va a regañar
o me va a dar la razón el maestro Jorge Olvera, ¿no? Pues un género literario, ¿no? Un género literario importante. Ahora también hago un paréntesis para comentarles que la doctora Virginia Medina tiene trabajo de guionismo, pero para radio, ¿no? Y este trabajo lo pueden ustedes corroborar en su libro Imaginar la Radio, que nada más fue utilizado pues en el marco de las fiestas del bicentenario de nuestro país, ¿no? La doctora Virginia Medina estuvo haciendo trabajo de guionismo para pues un proyecto especial que tenía que ver con este contexto de celebración que vivimos o que nos tocó vivir ahí en el año de 2010, ¿no? Un cine, nos comenta la doctora Virginia, de ideas avanzadas gracias a los escritores que rescatan el cine y que inclusive lo reposicionan. Ella nos habla de un movimiento, ¿no? Un movimiento importantísimo en la historia del cine nacional. Ahora también cabe señalar que esta obra que ustedes pueden adquirir de manera digital, ¿no? Ahí está el código para adquirir la obra. Además contiene análisis de películas importantes como El Castillo de la Pureza o Los Caifanes, ¿no? Entonces valdría la pena que lo recuperaran y que lo consultaran. Ahora también es preciso señalar que también lo pueden hacer asistiendo a la biblioteca del Mensaje Zacatlán, dado que la doctora tuvo a bien a donar uno de estos ejemplares para que sea consultado por toda nuestra comunidad universitaria. Bueno, ahora toca el turno del doctor Jorge Olvera Vázquez. Él es licenciado en Lengua y Literatura Hispánicas por la Facultad de Estudios Superiores de Zacatlán. Es maestro y doctor en Letras por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde obtuvo la beca CONACYT para estudios de posgrado. Es profesor de tiempo completo de esta casa de estudios y está adscrito a esta entidad, a este edificio que es la Unidad de Investigación Multidisciplinaria. Da clases en la licenciatura en Literatura y Letras Hispánicas y en la licenciatura en Comunicación de esta facultad. Está a cargo del módulo de Cine y Literatura del Seminario de Titulación Interdiscursividad, Cine, Historia y Literatura, y es miembro del Seminario Tapit, Fronteras de Tinta, donde editó en coautoría el libro Fronteras de Tinta, Literatura y Medios de Comunicación en las Américas. Ha sido reseñista en algunas publicaciones periódicas como El Nacional, El Financiero, Suma y en diversas publicaciones independientes. Ha sido además ponente en diversos congresos nacionales e internacionales sobre temáticas relacionadas con sus líneas de investigación, es decir, cine, literatura fantástica, contracultura e ironología. Recientemente publicó el libro Aquelarre de los bosques narrativos, la poética de Emiliano González. Pues muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, doctor Jorge Olvera. Muchas gracias a todos y perdón por la tardanza, siempre llego tarde. Pero fue motivos de causas mayores. Bueno, antes que nada quiero darle las gracias a la doctora Virginia Medina pues por invitarme a hacer la presentación de este libro que me parece fabuloso, francamente, y me dio mucho gusto su lectura, el poder estar aquí para comentar algunas cosas. Mi idea pues, va a ser muy breve, pero bueno, mi idea es, voy a ir teniéndoles algunas partes y oralizando otras, como para hacer también esos dos registros, ¿no? El literario y el cinematográfico. Bien, pues uno de los grandes temas en la narrativa actual es la dialogía entre el cine y la literatura. Y hay varias formas de ver cómo se vinculan. Una de ellas es, aceptémoslo, como una relación casi incestuosa, porque literatura y cine son como hermana y hermano. Ella es mayor, peligrosa, mal sabida, seductora, y él más pequeño, procaz, malicioso y precoz. ¿Qué podía suceder? Y en México, ¿qué ocurrió? ¿Qué efectos tuvo esta comunión extraña? Entre otras cosas, por ejemplo, la narratividad fílmica recibe la influencia seductora de la estética literaria. Los escritores cultivaron el guionismo, los argumentos, los diálogos, la adaptación. La generación del medio siglo ofrendó, y ese es el término, su amplia cultura y cosmopolitismo.
su universalidad y sus estrategias de seducción narrativa al cine independiente de los años 60 y 70. Y de todo esto nos habla Virginia Medina en su libro Influencia de los escritores en la renovación del cine mexicano. Bueno, el libro está dividido en su estructura en una introducción, 6 capítulos y las conclusiones. Es un libro bastante extenso, más de 600 cuartillas. La verdad es que es todo un documento con muchísima información. Ella, por ejemplo, en la introducción nos comienza a hablar de la conquista de la transgresión, como para que tengamos una idea acerca de cómo operó esta época en términos culturales, sociales, y cómo ciertamente la transgresión, que no ha sido lo suficientemente valorada y dimensionada, tuvo un papel esencial en esta época en el cine. Después, el capítulo primero nos habla del espíritu del tiempo como una forma de extensión, pero más amplia de lo que ya antes se ha mencionado, y con un mayor trabajo de documentación, por supuesto. En el capítulo 2 nos habla de algo que es muy necesario, me parece, para carreras como comunicación y letras, que es la relación y diferencias entre el lenguaje literario y el lenguaje cinematográfico. O sea, todas estas formas de complementación, de dialogía, de funcionar uno a expensas del otro, de uno ser variante del lenguaje del otro, de uno utilizar las técnicas narrativas del otro y continuamente estar en una continua interacción, pues es algo de lo que tendríamos que tener todos una gran y profunda conciencia. El capítulo 3 es la cultura cinematográfica general, algo importantísimo, la enciclopedia cinematográfica que debiéramos tener. Cultura y espíritu, tiempo de mutación, influencias y huellas. Vean cómo entonces ya se va perfilando justamente hacia el objeto del que nos habla el título. El capítulo 4 es la renovación y búsqueda temática y estética en el cine, que es justamente el meollo aquí del asunto, cómo se va renovando pasada la época de oro el cine mexicano. El capítulo 5 es la literatura y el cine en México en el periodo concreto de 1960 a 1977, que como ahora bien lo ha mencionado el maestro Arturo Salcedo, es una de las etapas del cine las más interesantes y menos estudiadas. Y finalmente el capítulo 6 son los guiones seleccionados para el análisis temático y formal, es decir, si uno, bueno, de hecho este análisis ya se inicia desde el capítulo 5 con 2 películas que son La Fórmula Secreta y Este Pueblo no hay ladrones, y en el capítulo 6 ya se analiza desde el punto de vista de su estructura y su temática otros 2 filmes que son Los Caifanes y El Castillo de la Pobreza. Son 4 filmes que de hecho son analizados, es decir, que vean cómo hay un panorama histórico-cultural, general, literario, fílmico, y se llega finalmente a una cuestión analítica, a una cuestión operativa. El análisis siempre es muy importante porque es una forma de allegarnos a cuál fue la lectura, o cuál es la lectura que es un autor de un fenómeno cultural tan diverso como en este caso el cine que se está tratando. Entonces, bueno, son muchos y variados los temas que se exponen y se reflexionan, que esto también es muy importante. No es nada más la exposición informativa de hechos, eventos, datos, filmes, etcétera, sino también su reflexión analítica. Entre los varios temas y motivos de los que se habla en el libro, entre otros, por ejemplo, está el panorama de la cultura mexicana de la época. Aunque ciertamente se rebasa el límite, porque también nos habla, por ejemplo, de otras cinematografías en Europa, en Estados Unidos, por ejemplo. Se habla también de la caracterización de la estética y el espíritu de la generación del medio siglo, de su naturaleza transgresora, y queda sugerida incluso esta relación, le llamaría yo, de odio amoroso con el grupo de la onda, porque en términos va a ser estéticos se supone que rivalizaban, pero el cine fue uno de los vehículos donde ellos se encontraron más y llegaron a poder complementarse. Entonces, bueno, es una generación además importantísima, esta generación del medio siglo. Uno lee este tipo de obras, desde los guiones hasta los cuentos, las novelas, y claro, es literatura, prácticamente es literatura europea hecha en México. Se habla, por ejemplo, también del espíritu e historicidad de ese mágico año de 1968, que en este año está cumpliendo 50 años. No es nada más el mayo del París, es la primavera de Praga, es el movimiento en Argentina, en Berkeley, California, en México, con todo el Tlatelolco, y lo que significó en términos sociales, políticos, económicos, culturales, artísticos, obviamente literarios y cinematográficos.
un poco como para que también nosotros veamos su relación con las neovanguardias y la vigencia que esto tendría hasta el día de hoy. Se habla, por ejemplo, también de influencias determinantes en el cine, desde figuras como directores canónicos, digamos, Luis Buñuel, hasta entidades distintas, es decir, el papel de los cineclubes en la época, cómo se inician, se desarrollan, de publicaciones, por ejemplo, Carrière du Cinema, una publicación francesa, pero que tuvo gran influencia para el estudio, el análisis y la teoría cinematográfica, el papel, por ejemplo, de la filmoteca, el nacimiento del juez. Es decir, toda esta época de los años 60 no era nada más el cine de luchadores, no era nada más el inicio de Chespirito como guionista, el de Capulina. No, había una parte realmente muy seria que estaba, de hecho, a la altura de la época de oro, e incluso creo que en términos de estructuras dramáticas, aunque esta es una opinión muy personal y puedo estar equivocado, la rebasaba. Por supuesto, también el primer concurso de cine experimental, importantísimo para la historia del cine mexicano, y el hecho de que los escritores comienzan a volverse guionistas. Entonces comienzan a ver el guión, en efecto, como un vehículo lo suficientemente literario como para poder dedicarse a él. En fin, el cine mexicano, porque yo creo que también vale hacer esta aclaración, además porque la autora lo vivió y seguramente también lo sufrió y podría decirnos mucho de esto, que equivocadamente se piensa que cuando se estudia lo mexicano, lo demás queda de lado. Entonces, si estudiamos literatura mexicana, entonces ya no sabemos nada de Europa ni de Estados Unidos. O si estudiamos cine mexicano, entonces el cine europeo y el personaje queda fuera. No, para estudiar literatura mexicana hay que estudiar literatura europea. Para estudiar cine mexicano hay que estudiar cine europeo, por la sencilla razón de que las tendencias principales de las estéticas literarias y cinematográficas nos vienen de allá. Entonces no nacieron de la nada y uno tiene que saber cuál es la propuesta, digamos, del Nouvelle Vague para ver qué estaba pasando en el cine mexicano. Así como ver que Carlos Fuentes introduce una forma narrativa en México a partir precisamente de esta nueva obra francesa. Entonces, bueno, el libro posee muchas líneas. Yo creo que de entrada posee líneas historiográficas, literarias, fílmicas, culturales, teóricas y analíticas. Así que en ese sentido da para casi cualquier interés que pueda tener el lector y en eso justificar la amplitud del documento. Es un libro con mucha información, incluso se llega a la erudición en cuanto a directores, guionistas, filmes. Y obviamente analiza y reflexiona la autora cómo cambió el cine mexicano en esta etapa que fue tan interesante y que yo me atrevería a decir muy probablemente la más importante del cine mexicano. En fin, el texto, además me parece, ya para ir terminando esto, creo que debe decirse que es un texto que debe servir de mucho a las nuevas generaciones, para que conozcan un cine que tal vez no se imaginaban que existía. Cuando uno se adentra a este cine y encuentra películas, no solo como las que analizó la doctora, sino entre otras, digamos, Canoa, El Apam, El Lugar Sin Límites, María de mi Corazón, son filmes en los cuales me parece no se puede explicar la historia del cine mexicano. Y permítanme que les comparta que, bueno, yo tengo para mí que mi generación fue domesticada por el cine. Éramos una partida de salvajes, pero nos domesticó el cine y en ello realmente tuvo un papel magistral María de mi Corazón. Luego que eso me tocó verla en el cinematógrafo del Chopo con casi toda la generación de los compañeros del CCH en ese entonces. Llegamos como una turba de salvajes y después de ver la película salimos en silencio, 300 almas, sin ganas de hablar, de la inmensa impresión que es ver una película como esa, ¿no? En fin, en todo caso, creo que es muy importante el conocimiento de ese tipo de cine y también para que no creamos que pasamos directamente de la época de oro del cine mexicano a Eugenio Derbez y a la comedia romántica mexicana estadounidense hecha en México, como si no hubiera otras cosas realmente sumamente valiosas. Yo creo que además es un buen momento para la lectura y consulta de este libro. Bueno, pues recordemos lo que ha pasado ahora con Guillermo del Toro. Si bien ciertamente él no está haciendo cine mexicano, es un director mexicano. Y bueno, pues de hecho él, para mí más lejos, se reconoce como uno de sus principales maestros, a Carlos Enrique Taboada, que pertenece a este periodo. Y seguramente a este periodo cinematográfico es uno de sus grandes escuelas. Termino. Si vuelvo a la imagen del incesto cine-literatura
como hermanos narrativos, y me pregunto por qué debieron transgredir ese tabú. Puedo decir todo lo que yo creo y hasta por qué me emociona esa transgresión, pero realmente para poder responder a esa pregunta con verdaderas bases y fundamentos, resulta mucho más conveniente leer el libro de Virginia Medina. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Olvera, por su presentación, por su intervención en este acto. Creo que ha sido una excelente presentación, ¿no? Por varias razones, en el sentido de una de ellas es pues cómo va desglosando capítulo por capítulo, ¿no? esta obra. El doctor Olvera nos habla de esta relación entre cine y literatura que podría ser una relación incestuosa, nos dice, ¿no? Dependiente de amor y odio, ¿no? Una relación dialógica, ¿no? También podría ser una relación de comunión. Es importante esta obra, tanto para la literatura como disciplina, así como la comunicación. Por ahí veo algunas caras de alumnos que están estudiando la especialidad, ¿no? en medios, y muy probablemente ellos en algún momento, ustedes quieran hacer cine, pero para hacer cine hay que estudiar el cine, ¿no? Hay que comprenderlo. También el doctor Olvera nos habla de lo importante que resulta el análisis, sobre todo para comprender a escritores y para comprender a directores. Es decir, más allá de la trama, hay que ver qué es lo que hay por detrás, ¿no? Hay que saber quién dirige y también quién escribe los guiones, para comprender el contexto cultural y también para comprender los temas expuestos, repito, más allá de la trama. El doctor Olvera nos recomienda la obra, pues sobre todo para conocer cómo se va renovando este cine nacional en la época en cuestión, ¿no? De los 60 a los 70, y pues al principio señala él, yo común con esta idea de que se trata de un libro fabuloso. Pues no sé si existe alguna pregunta o comentario adicional de la doctora. Bueno, agradecer la presentación fabulosa, me llenó de emoción. Y sobre todo, aprovecho también para agradecerle a Tarcisio Chávarra, que gracias a él, y él no lo sabe, es este libro. En las últimas líneas señalé a la búsqueda que inculcaba Cesare Sabatini, y precisamente la tesis del maestro es Cesare Sabatini en México, y yo fui una de sus sinodales cuando se hacían tesis, ahora ya diplomados y no sé, novedosas, y me entusiasmé bastante de conocer más esa época, precisamente cuando llega Cesare Sabatini a México, y con quién se junta, qué grupos lo acogen, quién lo trae, ¿no? Manuel Barrachano, Miguel Barrachano, que fue tu maestro, y bueno, pues yo dije, los temas lo encuentran a uno no se los va a encontrar, lo encuentran a uno, y fue muy afortunado para mí ser sinodal de tu tesis, y me enamoré del tema y ahí no lo solté, y dije, bueno, pues vamos a seguir investigando, y salieron como en una en una mina, ¿no? Salió el escarbas y pum, sale joyas, oro, y quiere seguir buscando, ¿no? Y pues así fue. ¿De qué año estamos hablando? 36. Bueno, pues desde ahí empezar a ver qué podía dar esa etapa, ¿no? Y bueno, pues aquí está. Muchas gracias.
ustedes, ¿no? Pero a veces somos tan arrogantes que no se los decimos, ¿no? Y aquí, pues la doctora Virginia Medina ha dado muestras de esta humildad y el reconocimiento, ¿no? Por haber atendido de un alumno, ¿no? También es importante subrayar esto. No sé si alguien tenga alguna pregunta. Por favor, maestro. Maestra, bueno, que nada agradecer lo que me dijo, muchísimas gracias. Y la pregunta es esta: obviamente hay adaptaciones de la Cábala, de Revueltas, de la onda, José Agustín, Gustavo Sanz. Bueno, ahorita vinieron a decir que sí hay unas muy afortunadas, unas adaptaciones, en este caso, sí, concuerdo con el profesor, con el maestro, con el doctor. María del Corazón también a mí se me hace una de las adaptaciones excelentes, sobre todo que si uno lee el cuento de García Márquez, son dos cuartillas, son dos cuartillas, tres cuartillas lo que sale, que se llama La Llamada, que está en Misterios Peregrinos, y lo que hizo Gilberto Hermosillo de 1 hora y media con María del Corazón es excelente. Pero la pregunta es esta: si nos podrías decir cuáles crees que han sido las adaptaciones afortunadas y las menos afortunadas desde tu punto de vista en este periodo del 64 al 70. Y bueno, eso es bien difícil. Es bien difícil porque, como vemos ahora en arte y comunicación, es bien subjetivo, muy subjetiva pero esta relación incestuosa de la que habla el doctor Olvera se mantiene en el resultado, sobre todo. Fíjate que Mauricio Magdaleno, fíjense ustedes que es un guionista de la época de oro, que fue el guionista principal de Emilio Fernández. Él le decía, mira, vamos a hacer una historia sobre esto, y se lo ponía en una servilleta de papel, ¿no? Y decía, de eso va a tratar, ¿no? Y aquí, mira, se va a robar a la muchacha, y incluso yo consulté algunas de esas servilletas que guardó, ¿no? Con unos rayones que ni se le entendían, pero bueno, se lo platicó y ya. Entonces, era muy bueno adaptando tanto las obras, ¿no? Pasar de la literatura a la película, porque pues tiene otro lenguaje, nosotros sabemos. Pero cuando él se propuso hacer directo con sus adaptaciones, chafeó totalmente, ¿no? Entonces yo podría proponer otra interrogante: ¿cuándo se cumple esa integración entre el director y el escritor del libro? Lo tenemos en Amores Perros. Amores Perros con Guillermo Arriaga y Héctor, el negro, Ñato. Lo tenemos ahí, lo tenemos en 21 gramos. Pero ya cuando quiso él intervenir más allá del casting y Guillermo Arriaga, Iñárritu le dijo, no. Y es lo que también Rifstein dice: José Emilio Pacheco es el compañero ideal, porque no quiere él hacer la película. Él da el pretexto, pone las situaciones y escribe, pero él no quiere hacer la película. Y yo creo que ahí entonces sí vamos a ver mejores adaptaciones. Para mí el Castillo de la Pureza es indudablemente una de las mejores adaptaciones que hay en el cine mexicano, porque es un hecho real y cómo se sublima, ¿no? Cómo se... finalmente yo creo que el Castillo de la Pureza es una historia de amor. Imagínate, ¿no? Lo que el hecho terrible de Nota Roja, espantoso, que se convierte en esta película
los sueños, ¿no? A lo Fellini, desaparecieron por cuestiones de presupuesto. Y ahí, pues es una muy buen guión, muy buena adaptación, muy buen argumento, pero también fue una buena película, ¿no? Y ese es cuando se logra, ¿no? O sea, y Kurosawa lo decía también, yo no puedo mover un pie de película si no tengo un buen guión. ¿Y quién dice que es un buen guión? Pues él sabe, ¿no? Sabe que con esas palabras puestas aquí puede hacer una gran película. Y yo creo que podemos hablar de esas dos películas que aquí están también como buenas adaptaciones, según yo. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bien. Pues sin más quiero, a nombre de los que estamos aquí y también de la Universidad Nacional y por supuesto de la Facultad de Ciencias Superiores de Zacatán, agradecer su presencia a este importante acto académico, no sin antes reiterarles la invitación para adquirir esta obra. Lo pueden hacer, ¿no? A través del código QR y además pueden consultarlo en nuestra biblioteca. Vale la pena revisarlo, ¿no? Sobre todo, les repito, si queremos dedicarnos a la producción audiovisual, ¿no? Esto merece muchísimo la pena. Pues sin más quiero entregar a nombre del secretario de Estudios Profesionales, el licenciado José Rodríguez Centeno Gaeta, las constancias a los participantes, en la instancia del doctor Jorge Olvera Vázquez. Muchas gracias, doctor. Y por supuesto a la autora del libro, a la doctora Virginia Medina Ávila. Muchas felicidades. Pues nuevamente muchas gracias por su asistencia, maestro Narciso, muchas gracias, todos los alumnos. Que tengan muy buena noche.